Ok. Dice comenzar, entonces empezamos. Ya nos enviaron la indicación en el chat de comenzar, entonces esperemos que ya sea la parte. Dice comenzar. Y les doy la cordial bienvenida a este 7º Coloquio Nacional de Investigación Educativa REDIE, que fue sede virtual a Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. En este primer bloque de presentación de libros, mi nombre es Patricia Cisneros Sandoval. Hoy jueves 22 de octubre del 2020, presento a las personas que van a realizar una exposición, una presentación de libros. Son 5 personas en este primer bloque y doy la cordial bienvenida a cada uno de ellos por orden de aparición. Con el libro Discapacidad Intelectual, un estudio monográfico de la autora Teresita de Jesús Cárdenas Aguilar, de la editorial Novenal. Ella misma presentará el libro. En segundo término está el libro Competencias Emocionales y Formación de Profesores ante la Nueva Escuela Mexicana, de la editorial Delirio, y cuyo autor es José Manuel Arredondo Chávez. En esta ocasión, de Jesús Cárdenas Isidro Barraza Soto. El tercer libro es Reflexiones y Propuesta desde la Formación Docente, editorial Publicaciones Académicas Capú. Los autores son Raúl Vargas Segura, Juan Manuel Rodríguez Tello y Alberto Salinas Pérez. Presentará Raúl Vargas Segura. El cuarto libro es Inclusión Educativa, Desafíos del Siglo XXI, de la editorial REDIE. Los coordinadores en este libro fueron Mauricio Zacarías Gutiérrez, Teresita de Jesús Cárdenas Aguilar y María Juana Eva Luna Denicia. Presentará Mauricio Zacarías Gutiérrez. El quinto y último libro se llama Sujetos de la Educación, de la editorial REDIE. Los coordinadores fueron Miguel Ángel Estrada Gómez, Víctor Hugo Estrada Gómez y Vianey Sarillana Roacho. Presentará en esta ocasión Víctor Hugo Estrada Gómez. Maestros, sean todos ustedes bienvenidos. Los asistentes podrán presenciar esta transmisión por YouTube y REDIE Televisión 8. Sin más preámbulo, dejo el micrófono y el video, por favor, para que sea la presentación del primer libro. Adelante. Muy buenas tardes. Voy a tratar de presentarles aquí. Espero poder proyectar la presentación con diapositivas. Bueno, mi nombre es Teresita de Jesús Cárdenas Aguilar. Quisiera saber si ya se está viendo la presentación. Sí, maestra, sí, maestra. Ya se ve otra. No la alcanzo a ver aquí. Se oye un poco mal, yo no sé si están cerrados todos los micrófonos, Yo cierro el mío, pero sí se está oyendo un poco mal. Sí, hay que apagarlos todos si nos hacen favor, excepto de la maestra. Bien, entonces vamos a iniciar. Pues les voy a presentar un libro precisamente dedicado a la discapacidad intelectual. Este libro surge en el momento en que me encontraba como asesora en un CRIE, un Centro de Recursos para la Integración Educativa, en el estado de Durango, y era necesario ser asesora de esta discapacidad, pero mi preparación era para problemas de aprendizaje. Y empecé a prepararme en el libro, en el tema. Empecé a buscar información, luego ya mi centro se dedicó a muchos otros temas. Yo seguí estudiando el asunto por quizás cerca de 3 años, un poco más. Y pues hoy les voy a ir compartiendo este libro que se convirtió en un estudio monográfico. Esta es la segunda edición. Fue respaldado por el Fondo Editorial del Magisterio, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque este libro lo presenté ahí para un concurso precisamente y fue aprobado y a nivel nacional se seleccionaron algunos libros y bueno, afortunadamente fueron quienes se encargaron de editarlo y de hacer esta presentación que espero que se esté proyectando en pantalla.
Esta investigación en realidad, bueno, este libro surge de una investigación documental. Yo nunca había realizado esta investigación, pero empecé a revisar todo este procedimiento de trabajo y tiene todos los pasos, por supuesto, de una investigación, desde delimitarlo, establecer preguntas de investigación, sus técnicas propias para investigar y su forma de presentar resultados, que en esta ocasión decidí que fuera como un estudio monográfico. La pregunta que estuvo sosteniendo todo el trabajo de este libro es: ¿qué atención se le ha dado a las personas con discapacidad intelectual? El libro quedó construido. Quisiera saber si se están proyectando las diapositivas en el orden que las voy presentando, si alguien me pudiera decir, por favor. Bueno. Sí se están viendo, maestra Teresita. Muy bien. Gracias, doctor, muchas gracias. Esta diapositiva se comparte con ustedes para ver de manera muy general, porque tengo poco tiempo para exponer el contenido del libro. En realidad tiene 7 capítulos. En el primero de ellos se dedica a revisar qué es la discapacidad intelectual en cuanto a su concepto. Sería todo lo que ha ido rodeando la construcción del concepto de manera histórica, desde un momento en que surgieron términos muy peyorativos, muy agresivos para las personas, y cómo se ha ido luchando hasta llegar a construir en el 2002 la primera definición que estaba defendiendo en sí los derechos humanos y la dignidad de estas personas. Se hace en el segundo capítulo una serie de consideraciones generales desde cuáles son las posibles causas, que en realidad no hay una comprobación de cuáles son sus causas, sino una serie de situaciones que pudieran generar la discapacidad. Una serie de análisis sobre esta discapacidad, cómo aparece, cómo se da. Luego el tercer capítulo es muy amplio porque se revisa la historicidad en la atención a estas personas. Se ve desde los tiempos primitivos, porque se analiza a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel estado de Durango. Fue muy difícil conseguir esta información porque no hay muchas publicaciones precisas al respecto, pero ustedes en el libro podrán ver todo este devenir en la historia de la atención a estas personas. En el apartado 4 se ven modelos diferentes de intervención y se analizan también programas de estudio basados en estos modelos teóricos que se han ido trabajando con estos niños. En el apartado 5 se ve el modelo multidimensional, que es el último que se ha estado trabajando con estas personas, en donde se revisan muchas dimensiones de la vida de las personas, se revisa el contexto y ya no se ubica a la persona como un enfermo, como quien tiene todo un problema, sino el contexto cómo contribuye a esta situación. En el 6 se ve se analiza la discapacidad intelectual a inicios del siglo XXI, en donde surgen una serie de aportaciones de instituciones internacionales para cambiar la definición, para cambiar el diagnóstico, para cambiar la forma de darle tratamiento a estas personas. Y al final anexé ahí algunas recomendaciones para trabajar estrategias, sobre todo de lectura y de escritura. En cuanto al concepto, pues se ven las definiciones que se han centrado en la persona, en decir que ella es la que tiene el problema. Y también, por otro lado, se ven las definiciones que han surgido por analizar el contexto que tiene, en el que vive la persona. Y como les decía, pues hay una serie de datos internacionales, nacionales y aquí locales que podrían ayudar en algún estudio que ustedes realicen. Vienen inclusive algunos términos que se han utilizado, viene la forma en que en los tiempos primitivos se les trataba, en Roma, en Italia, en muchos lugares, cómo han sido estas personas atendidas. Aquí es muy importante algunas frases que a mí me parecieron interesantes comentarles, porque
por ejemplo, en nuestros antepasados ya tenían un pueblo en el que las personas se quedaban a vivir ahí con los guerreros que habían perdido una pierna, un brazo, y estas personas se quedaban a vivir en ese lugar para recibir toda la asistencia que necesitaban. Cada pueblo ha tenido diferentes formas de tratarlos. Algunos tenían leyes para permitirle a los padres que asesinaran a sus hijos que nacían con esta discapacidad. Entonces, me parece que esta ha sido una de las discapacidades que han sufrido más a nivel histórico. En cuanto a los modelos de atención, pues se revisa el modelo médico, el modelo psicométrico, el modelo conductista, el modelo conductivo y el modelo ecológico, que es el que se está aplicando a partir de finales del siglo pasado. En el modelo médico se aceptaba incluso que un nivel muy profundo de lo que se llamaba deficiencia mental denominara a estas personas como idiotas. Entonces, pues sí, han surgido muchas formas de llamarles que no podemos decir que fue de hace muchos años. Desgraciadamente se siguen utilizando y todo esto se ha ido transformando. En el modelo de la vimos cómo había toda una serie de medidas para poder determinar quién es inteligente y quién no lo es. Ha sido algo muy controvertido poder determinar esta situación porque tendrían que tener instrumentos muy precisos, muy bien analizados y muy bien validados para poder determinarlo. Entonces sí ha sido una lucha enorme a nivel mundial para llegar a este momento. Pues no me voy a extender mucho más. Yo sí les quisiera decir que en general en el estudio lo que pude ver es que la sociedad siempre se ha interesado por estas personas. Desgraciadamente al inicio se acercaron a ellos para aniquilarlos, para exorcizarlos, para abandonarlos, para identificarlos, saber quién tenía ese problema, decían ellos, incluso para excluirlos, pero las cosas han ido cambiando. También la sociedad se ha acercado a ellos para normalizarlos, para adiestrarlos, para observarlos, para estudiarlos, para criticarlos, protegerlos, ayudarlos, para otorgarles derechos, para educarles, incluso para incluirlos. Y en general, pues todas estas formas de atención que han ido desde el genocidio hasta la inclusión, a mí me hace darme cuenta que no han sido personas ignoradas por la sociedad. En verdad han sido personas que siempre han sido atendidas, siempre se les ha tomado en cuenta. En algunos momentos no precisamente para darles todo lo que ellos necesitan, incluso un respeto como seres humanos. Hasta el año 2002, les decía, surge esta primera definición y a partir del año 2010, una de las asociaciones internacionales que más le ha dedicado tiempo a estas personas aceptó cambiar su nombre. Cambió de la Asociación Americana para el Retardo Mental y se convierte en la Asociación Americana para la Discapacidad Intelectual. Pero esto ha sido una lucha enorme de padres de familia, de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, de mucha gente que se ha ido interesando en el asunto. Es un poco difícil dar a conocer todo lo que el libro presenta, pero a mí sí me interesa que se difundiera. Ha sido un poco difícil difundirlo, les voy a confesar, porque inicié trabajándolo con una editorial que lo tiene a la venta en un precio para mí, bueno, pues muy alto. Y en este momento, pues el sindicato ha respaldado la impresión del libro y solo tenemos unos cuantos. La verdad tenemos unos cuantos, pero les podría ayudar mucho a los maestros para ver los programas de estudio que están trabajando, en qué modelo teórico se ubican, a los investigadores para ver todos los referentes teóricos que fue muy difícil, les digo, ir construyendo.
Y sobre todo, pues yo creo que a los padres de familia les haría entender las dificultades que ellos enfrentan para poder abrirle camino a sus hijos y a sus familias en una sociedad que ha tenido cambios enormes para poder considerar a estas personas como parte del grupo social, como seres humanos que son, pues son muy respetables, que tienen una forma de pensar diferente a la nuestra, porque es lo único que hay diferente con ellos. Su capacidad intelectual es diferente a la nuestra y es lo que quisiera dar a conocer con este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sin duda, muy, muy interesante. Yo creo que esto sería pues parte de la promoción que ahorita los video oyentes estamos por aquí. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Y pasamos, por favor, al segundo libro, presentación del libro, por parte del profesor Isidro Barraza Soto. Y al término de la presentación del doctor Isidro, le voy a dar un tiempito al autor que está con nosotros, profesor José Manuel Arredondo Chávez, para algún comentario respecto a su libro. Adelante, profesor Isidro Barraza Soto. Gracias. Resulta paradójico que entre más medios de comunicación hay, las relaciones interpersonales se alejan. La cosificación no es nueva. Desde la casa, mamá puede tratar como cosa a sus hijos y pareja. Papá hace lo mismo y el hijo grande trata a los menores con indiferencia. En la fábrica, a los obreros se les trata como máquinas de producción, desprovistos de importancia moral. Pero es en la escuela, sobre todo en la tradicional, donde se percibe esta conducta cosificadora del maestro, del directivo y hasta del currículo hacia sus alumnos. Con estas fuertes palabras, el maestro Arredondo inicia esta que, a mi juicio, es una gran obra académica digna de ser presentada en este y otros foros. Debo confesar que cuando tuve en mis manos este libro y leí su título, pensé que era uno más de aquellos que abordaban el tan traído y llevado enfoque de competencias a lo largo de las últimas décadas. A medida que me fui introduciendo en su contenido, advertí que no era así. Efectivamente, el tema no es nuevo, pero yo no había tenido un trabajo así en mis manos, o no lo había leído. Digamos que para mí fue novedoso y reivindicador. Más adelante diré el porqué de esto último. Este trabajo se escribe prácticamente al final de un periodo de gobierno donde se caracterizó por llevar a cabo una campaña de desprestigio hacia la escuela y al maestro públicos. En este periodo, el docente fue tratado como un simple obrero de la educación, incapaz de atender las necesidades educativas de la niñez y la adolescencia mexicanas. Todo el sistema educativo estaba bien, entre comillas, solamente el maestro desencajaba en su estructura, tan ampliamente cuidada y cuya evolución histórica podía enorgullecer a cualquier gobernante mexicano, ya que cada uno de ellos había tenido en su plan de gobierno como prioridad mejorar la calidad de la educación. Cifras multimillonarias se dieron, recursos abundantes, programas de atención a los estudiantes más vulnerables y rezagados, es decir, equidad de la educación en su máximo esplendor. Todo estaba perfecto. Pero el maestro no estaba a la altura de lo que la sociedad democrática mexicana ambicionaba. Y lo más humillante para el profesional de la educación, cualquiera podía ser docente. Ya no era necesario y menos indispensable para conducir la educación de más de 30 millones de niños de educación pública. Cualquiera podía ser maestro, bastaba con darle un curso de capacitación y a desarrollar aquella importante tarea para la nación, ya que los maestros formados exprofesamente no podían hacerlo, eran ineficientes, flojos, desinteresados
y poco comprometidos con esta gran nación. Discurso aberrante, humillante para el maestro de profesión. Pero, ¿cuál es el tema que aborda el maestro Redondo Chávez en su obra? Las competencias emocionales y formación de profesores ante la nueva escuela mexicana. Su pregunta de investigación 2. ¿Cuál es la importancia de poseer competencias emocionales entre los profesores de educación secundaria? Y su segunda pregunta, ¿se preparan teórica y prácticamente los futuros docentes en las escuelas normales con habilidades o competencias emocionales para que atiendan la diversidad de estilos de aprendizaje y de ser de los estudiantes? Él utiliza un enfoque cualitativo y una combinación de métodos etnográfico y fenomenológico. A través de entrevistas logra la información de 18 profesores y 20 estudiantes de educación secundaria. En la lectura de este libro nos encontramos, más allá de las definiciones académicas que recurrentemente se ofrecen en nuestros cursos de posgrado o de licenciatura, pensamientos profundos de autores como Howard Gardner, David Goleman y Pierre Bourdieu, entre otros muchos más, quienes se entremezclan para darle profundidad teórica y fundamento práctico a la investigación. Señalaba yo que esta obra es un trabajo reivindicador para el rol que juegan los docentes en el sistema educativo. Conocedor del currículum que se llevaba en las escuelas del nivel básico y las propias normales, caracterizado por la ausencia de asignaturas que tendieran a la atención de las emociones del estudiantado, el maestro Redondo propone que la nueva escuela mexicana, para ser realmente nueva, requiere un reivindicador para el rol que equilibren los procesos de aprendizaje cognitivos con los emocionales. Conocedor del currículum que se llevaba en las escuelas del nivel básico, por tanto informe UNESCO, también conocido como la educación encierra un tesoro o los 4 pilares de la educación, conducido por Jacques Delors, jamás fue aplicado a plenitud, no obstante su pertenencia. Lo que en la educación de nuestros estudiantes de escuela pública se han atendido son solo los 2 primeros pilares: el aprender a conocer y el aprender a hacer. Estos pilares hacen énfasis solo en los aprendizajes de carácter cognitivo. Ello no logra que el estudiante adquiera una educación integral. Con esto, la educación se queda muy lejos de formar un estudiante y un futuro ciudadano que logre una formación holística que lo haga sentirse feliz y en armonía con sus iguales, afirma el maestro Redondo. Él dice que los pilares aprender a vivir con los demás y aprender a ser no han sido atendidos por los planes y programas de educación. Afirma que mediante los actuales procesos de educación aplicados, la escuela sigue siendo lo que han señalado históricamente los partidarios de la corriente crítica de la sociología de la educación, tales como Bourdieu, Passeron, Giroux y Althusser, entre otros. La escuela, dice él, sigue siendo una institución reproductora de la diferenciación entre las clases sociales de nuestro país. Señala el maestro autor que el 1 de julio de 2018 el pueblo mexicano se pronunció por un nuevo modelo de país en el que se incluye un nuevo modelo educativo. Sin embargo, afirma el autor, el currículum aún no muestra las intenciones de atender de manera integral todas las facetas del ser humano, sobre todo en la etapa escolar. Cuando uno lee tales aseveraciones, no puede dejar de detenerse un poco y reflexionar ello. A título personal, creo y coincido con el autor, los maestros estamos motivados, no tenemos ya la incertidumbre en la seguridad de nuestro trabajo. Sin embargo, la reforma educativa para México aún es inexistente. Estas últimas palabras las hago mías, claro, creyendo coincidir con las ideas que en esta obra investigativa plasma el autor, el maestro Acevedo Chávez. Dejaría yo ahí, si me queda algún espacio, para que el maestro Redondo pueda hacer algunos comentarios en favor de su libro. Muchas gracias a todos. Al contrario, gracias. Adelante, profesor José Manuel Redondo Chávez. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de expresarme y gracias al doctor Isidro Barraza, que ha hecho
una excelente narración de lo que de las intencionalidades de esta obra. Solamente agregar que debo agradecer a un sinnúmero de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que durante 12 años fueron algo así como nuestros conejillos de Indias para ir a la investigación, aplicar un modelo que durante denominamos constructivismo humanista, que es conjuntar precisamente, centrarse no en el alumno, no en el estudiante, no en el discente, sino en la persona. Es decir, cómo encontrar un método que te identifique con los alumnos, a ti como maestro, como nuevo maestro, te identifique y trabajes armónicamente, que seas congruente, que te vean con autenticidad para que se pueda tener confianza. Quería agregar esta parte, que estos jóvenes, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, egresados de la normal y que utilizaron su tesis o su trabajo recepcional para titularse, fueron los que aplicaron, además mi propia tesis de doctorado que estuvo involucrada. Es un trabajo de aproximadamente 12 años donde se estuvo recopilando, sistematizando, entrevistando a las generaciones sobre este método de enseñanza y aprendizaje basado sobre todo en la combinación cognitivo-afectivo. Y pues nada más esto, la obra está ahí, va a estar, si se quiere, de manera electrónica y no está en como fue financiada por la propia Normal de Sinaloa, y agradezco también a mis autoridades por eso, pues estaría electrónicamente para quien quisiera abundar un poquito sobre esto. Y agradecer a Redie por la oportunidad de presentar este trabajo de investigación. Muchas gracias. Al contrario, gracias a los dos doctores, al presentador en esta ocasión, al doctor Isidro Barraza, y a usted como autor, doctor José Manuel Arredondo. Muchísimas gracias. Pues pasamos, por supuesto, a la tercera presentación y dejo el micrófono y la participación a Raúl Vargas Segura, presentador. ¿Qué tal? Venimos en representación del maestro Raúl Vargas, del doctor Raúl Vargas. Somos los escritores del libro. El maestro Alberto Salinas, un servidor, Juan Manuel Rodríguez Tello, somos autores, coautores con el doctor Raúl. Y pues bueno, tenemos a bien presentar esta obra que nos llevó un tiempo de construir, que nos llevó un poquito de organización, y en ese sentido pues se los hacemos ver. Voy a compartir pantalla. Maestro Alberto, si gusta iniciar. Bien, el texto como tal que presentamos, reflexiones y propuestas desde la formación docente, se sustenta en varias preguntas, ¿no? En primer lugar, diríamos que ¿qué expresa este libro? Bueno, pues sencillamente documenta la experiencia profesional de un grupo de profesores como formadores de docentes, ¿no?, de educación primaria del Centro Regional de Educación Normal, profesora Mina Madera de Cedral San Luis Potosí. Es decir, la experiencia profesional al formar licenciados en educación primaria. Y en ese sentido, al decir que se refleja la experiencia en la formación, se refleja la formación de los propios formadores. Las habilidades de investigación, las habilidades de recorte de problemáticas de la red educativa y la intervención pedagógica. En una palabra, el libro sistematiza quehaceres, pensares y propuestas de intervención de los propios formadores en la formación inicial de nuestros jóvenes normalistas. Y, por otro lado, refrenda ese vínculo pues de plano necesario por lo pronto entre docencia e investigación, donde la docencia se convierte en objeto de conocimiento y reconocimiento y de transformación. Y por otro lado, revela el libro un tránsito cualitativo que se ha dado en la escuela normal de grupos de investigación a la conformación de cuerpos académicos que van definiendo líneas de generación y aplicación del conocimiento. En otro orden, a este esfuerzo subyacen principios de divulgación académica muy sencillos. El trabajo colaborativo, porque generalmente los textos son en equipos de 2, de 3, de los grupos de investigación que luego ascienden a cuerpos académicos. Y en suma, con ese esfuerzo representan comunidades de aprendizaje que al aprender, al enseñar aprendemos, y al aprender
formamos. Y por otro lado, que se le da impulso a la investigación educativa de carácter aplicado para resolver problemas. En ese sentido también hay un diálogo, un debate académico en la escuela normal, manifiesto en la escrituración de este libro, con la intención de reflexionar y mejorar nuestra práctica docente. En general, ¿qué plantea este libro? Es un esbozo general para luego, ahorita pasar a tener una síntesis apretada de los libros. La colegialidad, la titulación, la lectura y escrituras académicas, la inclusión y barreras para el aprendizaje, la gestión directiva, la práctica docente en las escuelas primarias y las comunidades de aprendizaje. Temáticas que ahorita trataremos de sintetizar brevemente al referirnos a los capítulos del libro. Bueno, en ese sentido, este libro cuenta con alrededor de 13 capítulos, ya lo mencionó el maestro Alberto. Es un gusto para nosotros compartírselos porque al fin de cuentas es el trabajo colectivo de 17 autores que se involucran en cada uno de estos textos. Y bueno, empezaremos con un apartado en el capítulo que nos hizo favor de construir el maestro Raúl Vargas Segura, en donde la parte más importante de este resumen alude a que la formación docente tiene que ser con una nobleza académica e institucional y que desde allí podemos partir para poder tener el rigor científico en la investigación educativa. En ese sentido, él hace referencia a que este libro de reflexiones y propuestas desde la formación docente se puede ver desde la postura institucional como un gran logro porque se aplican conceptos de rigor científico de investigación para sumar la experiencia docente que se ha venido acumulando por parte de los docentes que ya participan en cuerpos académicos. En el capítulo 1 de este libro podemos encontrar lo que es la asesoría en el proceso de titulación de los estudiantes normalistas. ¿Por qué es importante este capítulo para el libro? Pues porque de alguna manera se ve cuál es el proceso de asesoría, cómo se vive en la escuela normal el proceso de asesoría de titulación de tesis, qué factores se pueden ir involucrando, cómo asesorar la tesis desde alguna postura teórica, pero también práctica con los alumnos. Y bueno, se hace un esbozo general de algunas recomendaciones generales que se le hacen al asesor de séptimo y octavo semestre en una escuela normal para asesorar el proceso final de titulación de los alumnos. En un capítulo 2 se habla acerca de los itinerarios de inclusión educativa en las escuelas regulares. Como la escuela normal tiene mucho vínculo con las escuelas primarias, pues se ve cómo se dan los procesos de inclusión, se hace un estudio de observación en donde los involucrados son los grupos de práctica de nuestros alumnos y entre ellos se empiezan a esbozar los marcos legales y regulatorios de la educación inclusiva, cómo se ven reflejadas en el aula, cuáles son los principios que rigen la labor educativa de nuestros alumnos y bueno, los desafíos que todavía quedan pendientes para el trabajo con este tipo de educación primaria. También lo vemos desde la otra perspectiva, hay otro equipo en el capítulo 3 que habla de la inclusión educativa, pero desde la formación de los docentes. ¿Cuáles son las competencias que se tienen que desarrollar por parte de los alumnos en una escuela normal para lograr identificar, valorar y reflexionar acerca de la inclusión educativa? Se implementan algunas estrategias a manera de role-playing, la estrategia del abaco de Kramer, estrategia de ángeles de apoyo, en donde en este tipo de estrategias se ve reflejada una investigación-acción participante para ver resultados de la inclusión educativa y si se logra la sensibilización para el trabajo con adecuaciones curriculares. En un capítulo 4 se habla de las representaciones de los estudiantes normalistas y cómo cada uno de ellos va construyendo sus propios saberes en el transcurso de la formación académica en la escuela normal. En ese proceso, la construcción de su propia docencia y cómo se ve reflejada con el enriquecimiento teórico y con las prácticas docentes que se llevan a cabo en la escuela. Todo eso genera un marco de oportunidades para la mejora y los docentes que hacen este capítulo plantean algunos retos pendientes en nuestra escuela para ir mejorando estos procesos. En un capítulo 5 se deja ver la producción de textos académicos y cómo hemos ido avanzando en esta escuela normal a la construcción de perfiles deseables, a la incorporación de cuerpos académicos, cuál ha sido la productividad de los investigadores en la escuela normal y qué redes de colaboración estamos estableciendo para lograr divulgar la cultura pedagógica de nuestra institución. Capítulo 6, maestro. En el capítulo 6 se retoma otra vez la escritura expresada en los informes de práctica, en donde la escritura
se hace un rastreo primeramente en ese texto sobre cómo se da la escritura no convencional desde preescolar, el manejo de la lengua escrita con la producción de serie de tipologías textuales en la escuela primaria, para arribar a educación normal, donde pese a que hay habilidades ya construidas, aún se observan limitantes en la redacción de ensayos, resúmenes, crónicas e informes. Y por otro lado, también que sean lo que sea, en el transcurso de la licenciatura van evolucionando esas competencias escriturales en las fases de composición, en considerar a la escritura como un proceso recursivo, la construcción de coherencia, la relación macro y microtextual en cuanto a significado se refiere, y al manejo diverso de distintos géneros textuales. En el capítulo 7 se abre el debate para la formación del alumno normalista en el conocimiento geográfico, en cuyo caso, la verdad, no son avances alentadores. Hay premisas que explican esta enseñanza, ¿no? La enseñanza enfatizada en la escuela primaria, la práctica educativa, que puede ser un dispositivo para la formación misma, y que en suma la educación normal se instituye para aprender, para enseñar, y enseñar para aprender, binomios que luego tiene que replicar el alumno normalista en la escuela primaria. En suma, en la enseñanza de la geografía aún es una asignatura por construir, porque no se logra consolidar una gran cultura geográfica, porque se aprecia un trabajo desarticulado de la geografía de la escuela normal con la escuela primaria, ¿no? En el capítulo 8 tiene la palabra la gestión directiva en las escuelas normales, a través de un estudio de 3 casos de manera muy sintética, cuyas preguntas de investigación versan sobre por qué la estructura organizativa y de gestión directiva en las escuelas normales, pese a orientaciones académicas, lineamientos normativos, todavía sigue siendo muy vertical, muy burocrática. Y cómo esa gestión muy peculiar de la educación normal puede tener repercusiones y reproducciones en las escuelas normales. Sin embargo, en esa discusión se abona a que la gestión tiene que potenciar los trabajos colegiados, las comunidades de aprendizaje y el desarrollo del plan de estudios, la formación docente de los alumnos. En el capítulo 9 es la supervisión que los profesores de las escuelas normales realizamos de las prácticas docentes, supervisión como acompañamiento para potenciar la observación y autoobservación de los alumnos de sus propios desempeños. El itinerario de la supervisión abarca cosas muy sencillitas, desde revisar y autorizar planes didácticos, materiales didácticos, apreciar que los ejecutan estando en la escuela primaria, la intervención pedagógica, la supervisión misma, como el estar in situ en los grupos para observar el desempeño de los alumnos, y en ese sentido desplegar un diálogo con los alumnos, con los profesores, con los directivos, para mejorar la práctica docente del alumno normalista. En eso reside la contribución formativa de la supervisión. Y por otro lado, de manera muy puntual, el trabajo colegiado en la propia escuela normal, donde todavía también es un proceso por construir y se analiza a partir de 3 dimensiones. La dimensión organizacional, donde la academia como aspecto neurálgico puede favorecer la formación. La dimensión política, donde incluso se nota que en la misma gestión, sea lo que sea, siguen siendo espacios de micropoder, de micropolítica, a partir de la reflexión de Val, donde, siendo lógica la dirección académica, de todos modos esos espacios donde a veces hasta se expresan en el lugar, en la satisfacción, el gusto por estar en la academia, la asistencia en la academia. Entonces, ese es el capítulo 10 que refiere cómo apreciamos, cómo realizamos y cómo podemos mejorar el trabajo colegiado en la escuela normal, a partir de la dimensión pedagógica priorice el aprendizaje, el desarrollo del plan de estudios. Y finalmente, ya lo que comentaba, la dimensión política, que puede refrendar una mejor relación. Gracias. Bueno, sabemos que estamos casi en tiempo. No sé si nos den oportunidad de 2 capítulos más, o ustedes nos indican.
Pues, maestro, por el tiempo que se considera para todos, pues nada más cerrar, por favor. En ese sentido, bueno, para nosotros un placer compartirles este desarrollo de investigaciones. Estamos representando aquí a 17 escritores que publican sus textos académicos en este libro. Comentarles que este libro ya está en la editorial Gandhi, que se puede obtener por un pequeño costo. Creo que en ese sentido todos podemos aportar en compartir el conocimiento, y que si ustedes son gustosos, bueno, de alguna manera podemos compartir la escuela normal con cada uno de ustedes, este proceso que para nosotros ha sido difícil construir, pero que bueno, ahorita nos tiene posicionados como una escuela que pasó de ser docentes con no publicaciones a tener publicaciones, presencia en congresos y algunas otras participaciones ya como perfiles deseables y cuerpos académicos. Entonces, al fin de cuentas, este es un orgullo institucional, y bueno, mostrarlo en este marco es para nosotros muy significativo, y agradecemos la oportunidad. Sin duda, un trabajo muy arduo y excelente para instituciones formadoras de docentes, un trabajo, una recopilación muy, muy amplia, pero que puede ser de utilidad y de referencia para muchas instituciones. Muchísimas gracias a los maestros que presentaron. Pasamos, por favor, a la penúltima presentación, que es el libro Inclusión Educativa, Desafíos del Siglo XXI, y presenta Mauricio Zacarías Gutiérrez. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, maestra Patricia, por el espacio. Inicio agradeciendo a la Red de Durango de Investigación Educativa por el trabajo que hizo en cuanto al espacio de poder coordinar un libro. También agradezco aquí a la doctora Teresita, que es una de las que participa en la coordinación del libro, y a la maestra Juana Eva, que es de la Escuela Normal. Quisiera abrir este espacio también para agradecer en el sentido de que son dos entidades que coordinan el libro, en este caso sería Durango y Chiapas. Yo pertenezco a Chiapas en este momento, les saludo desde acá, desde la Escuela Normal Fray Matías de Córdoba. Otro punto, quisiera agradecer a todos los que participaron en esta convocatoria que se emitió en el 2018 y hubo bastante aceptación. Tuvimos alrededor de 40 trabajos y se 11 publicaciones de la República Mexicana, desde Durango hasta Chiapas, hubieron varias participaciones, y también tenemos un texto que nos llegó de España. Entonces es un trabajo bastante nutrido. El título del libro es bastante prometedor en el sentido de que habla de la inclusión educativa, desafíos del siglo XXI, y efectivamente eso es lo que presenta, porque se hace notar qué es lo que se está produciendo en torno a la inclusión educativa. Cabe precisar de que muchos de los textos que se encuentran dentro del libro van a referir a la inclusión educativa desde esta atención a la discapacidad. Hay textos que están referidos al acceso que tienen los estudiantes en la educación superior, y textos también que tienen que ver con el asunto de las USAER en la educación básica, y el otro elemento tiene que ver con los profesores que están atendiendo la educación especial en la educación básica, esta formación profesional, esos trayectos que tienen de la formación y cómo lo están enfrentando. En sí, es un texto muy rico desde la perspectiva nuestra, porque abona de diferente perspectiva cómo se está entendiendo la inclusión, y desde luego cómo el investigador, en este caso quienes han participado, lo está estudiando. ¿Por qué se hizo el libro? El libro se hizo porque que si bien el asunto de la inclusión aparece en estas órdenes de gobierno un poco neoliberales, resulta de que la atención se viene dando. Habría que recuperar también las perspectivas que tienen los mismos espacios sociales en atender al otro. En este caso, este libro muestra otros puntos de cómo se está entendiendo la inclusión, cómo se está haciendo dentro de los espacios escolares, cómo lo están enfrentando los profesores y las mismas familias. Entonces es un punto muy bueno. Estamos en un nuevo siglo, apenas llevamos 2 décadas de este siglo. Entonces esto nos permite en este momento poder identificar
cómo se está pensando epistemológicamente, pero también cómo se está enfrentando empíricamente con los que lo están haciendo. Este libro, como ya mencionaba hace rato, se hace a partir de una convocatoria. Quienes participan lo hacen de manera libre y quienes lo coordinamos lo hacemos también de manera libre. Por lo tanto, no hay un interés de por medio de por qué hacerlo. Tanto es que nuestro libro queda de acceso gratuito en la misma red. Yo reconozco este aporte que hace la red al conocimiento abierto y a la calidad académica. Por lo tanto, este libro también lo pueden conseguir en la página de la red IE. ¿Y qué aporta? Pues las aportaciones van a ir yo lo planteamos desde tres perspectivas. Uno, reconocemos el estado del conocimiento que tiene entonces en este caso la inclusión educativa en estos momentos y que siguen siendo unos grandes desafíos para quienes lo estamos haciendo desde abajo, en este caso del profesor, y el propio investigador entonces está reconociendo cómo se está llevando y cómo lo está haciendo a cabo. Llama la atención porque hay metodologías de recuperación de información. Creo que también esta es la otra aportación que tiene el libro. Y desde luego las tareas se quedan pendientes por hacer. ¿Por qué quedan tareas pendientes por hacer? Porque estamos en una cuestión muy dinámica de la sociedad. El asunto de lo mediático parece que atrapa. Sin embargo, hay otras cosas que se están moviendo en aquello que no se ve de manera mediática. Entonces, cómo las personas están atendiendo el interés de la inclusión, y no hablando de la inclusión únicamente desde el asunto de las personas que puedan tener alguna cuestión física o social, sino que también estaríamos aquí incluyendo en el asunto de la inclusión estas cuestiones de la migración, de las cuestiones de los pueblos originarios, que también estarían en la agenda de la pendiente de la inclusión educativa. ¿Quiénes están, qué temáticas se abordan? Dentro del libro se manejan 11 capítulos. En el primer capítulo se aborda sobre la concepción de inclusión educativa en estudiantes de escuelas normales. El segundo capítulo refiere a estudio de casos de estudiantes con distrofia muscular en Emery-Dreyfus, retos y desafíos para la inclusión educativa universitaria. Un tercer capítulo está planteando la educación a distancia en la UNAM, una vía para ofrecer educación inclusiva. El capítulo 4, la inclusión de alumnos con discapacidad al nivel superior, algo más que escolarizar. El capítulo 5, la inclusión educativa desde la experiencia de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. El capítulo 6, potencial de la inclusión educativa y social a través del fútbol infantil como actividad extraescolar. El capítulo 7, el trabajo de inclusión que llevan a cabo las maestras de USAER en el aula regular, un estudio de caso. Y el capítulo 8, factores que intervienen en el aprendizaje de alumnos con dificultades para aprender, el caso de Brian. El capítulo 9 habla del perfil y trayectoria y experiencias del profesorado de educación especial en la región Soconusco de Chiapas. El capítulo 10, calidad de vida en familias usuarias de servicios públicos de atención a la discapacidad. Y el capítulo 11, las madres de hijos con discapacidad generan resiliencia que promueve la inclusión. Entonces, son tres perspectivas que nosotros anotamos, los que coordinamos el libro, viéndolo desde este acceso que tienen en el nivel superior, esto que está pasando dentro de las escuelas de educación básica que se conjuntan muy bien y que sigue siendo desde mi perspectiva, una tarea pendiente en la agenda política de los gobiernos, porque parece que únicamente la educación básica puede tener la atención y cuando debe atenderse en todo el sistema educativo mexicano. Implican otras situaciones y que pues ojalá en la básica puede tener la atención y con otras perspectivas en torno a cómo se está pensando la inclusión educativa. Y desde luego las familias es esto que ellos están viviendo, que están sintiendo, y que en estos últimos capítulos se visibiliza o hacemos un acercamiento a la visibilización de qué es lo que ellos están enfrentando. Y otro comentario en función de este libro estaría en lo siguiente. El libro de inclusión educativa, Desafíos del siglo XXI, plantea desde una mirada plural de enfoques epistemológicos, metodológicos, teóricos e instrumentales qué, cómo y para qué de la inclusión educativa desde diferentes actores. Entonces tenemos profesores, estudiantes, padres de familia. El contenido del libro abre nuevas vetas para reflexionar cómo se piensa, qué innovaciones se han realizado y qué falta por atender en torno a la inclusión educativa en el sistema educativo
la familia y la sociedad. La obra se realizó gracias a los autores y especialistas dedicados a cultivar el objeto de la inclusión educativa, un reconocimiento a su contribución y entrega por dar cuenta de lo que se ha hecho y lo que aún falta por hacer en el ámbito de la inclusión educativa a favor de una sociedad más justa y equitativa. Entonces, esa sería la presentación que hago de este libro. Invitados a todos a su consulta. Vuelvo a comentar, es de acceso libre en la página de la Herrería. Ahí lo pueden conseguir, lo pueden descargar y desde luego lo pueden compartir con sus estudiantes para profundizar más desde esta perspectiva que nosotros le hemos comentado. Bueno, aquí está la maestra Teresita también, que participa en la coordinación de este libro, si tuviera algún comentario. Adelante. Bueno, si queda tiempo, solo quisiera agregar que a mí me pareció muy interesante participar con el doctor en este libro porque hubo una difusión muy fuerte de lo que es inclusión educativa y de pronto se detuvo. Nadie ha hecho un seguimiento preciso de qué sucede con la inclusión en las escuelas de todos los niveles. Y en este libro tuvimos la fortuna de conocer muchas investigaciones donde se presentan las experiencias de padres de familia, de los mismos alumnos con discapacidad que casi nunca le damos voz, y en algunas de las entrevistas ellos hablan de sus experiencias para ser incluidos o para ser integrados a una escuela. Por eso lo llamamos, hablábamos del siglo XXI, porque queremos ver qué pasó con todo este boom de la inclusión educativa, y creo que el libro da muy buenas referencias, muy buenas experiencias, muy buenas metodologías de investigación que pudieran ayudar a quienes se interesen en este tema. Muchas gracias al doctor por permitirme participar y es todo. Muchas gracias. A usted también, doctora, muchísimas gracias, y pues ahí sería toda la presentación del libro. Gracias, maestra Pati. Muchísimas gracias. Insisto, es muy, muy interesante todo lo que se está presentando y de veras vale la pena que esto se proyecte más adelante. Bueno, vamos a cerrar este primer panel de presentación de libros y el quinto libro es Sujetos de la Educación. Presenta en esta ocasión el maestro Víctor Hugo Estrada Gómez. Adelante, por favor. Sí. Ay, cancelar. Bueno, tengo alguna situación aquí con lo que viene siendo la presentación para compartirla. Entonces, lo que voy a hacer es que pues la voy a dar a conocer sin la presentación. El libro del sujeto y su formación profesional. Bueno, a ver, déjenme ver si lo podemos abrir desde aquí. No, bueno, así me voy a ir. Yo voy a estar viendo la diapositiva, me falló aquí. En los tres puntitos de la derecha. Sí, déjame, es que... A ver, cerrar. A ver, ahora sí. Igual donde pudiera. Está la flechita de presentar y hay tres puntitos a la derecha. A ver. Pisar la pantalla completa. Generalmente es en una ventana. No me da la opción, entonces pues voy a tener que darlo de esa manera. No me da la opción. Y sí lo tenía, de hecho. A ver, aquí será. Ya se está presentando. Muy bien.
Bueno, entonces aquí en la presentación del sujeto y su formación, en la cuestión de nosotros somos los integrantes, no lo veo. ¿Ya está presentando para ustedes? Sí, Víctor, se está viendo muy bien, se está viendo perfectamente las diapositivas. Adelante. Yo creo que para ti es difícil verlas porque me pasa, creo que a mí lo mismo. Ajá, muy bien. Entonces voy a continuar aquí. El libro del sujeto y en este caso tenemos aquí la presentación del documento Sujetos de la Educación. Somos 3 coordinadores, el doctor Miguel Ángel Estrada Gómez, el maestro Víctor Hugo Estrada Gómez, un servidor, y la doctora Vianey Sariñana Roacho. Cabe mencionar que nosotros pertenecemos a lo que viene siendo el Cuerpo Académico de Gestión y Política Educativa de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, y en la actualidad somos miembros activos de lo que es la REDIE. Este libro fue editado en diciembre del 2019 en la ciudad de Durango, y cuenta con su ISBN 978-607-8662-159. El editor es ante todo por la Red de Durango de Investigadores Educativos, y en este libro existieron algunos colaboradores, como son el Instituto Universitario de Anglo-Español, la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, la Universidad Juárez del Estado de Durango y el Centro de Actualización del Magisterio de Durango, que son algunas de las dependencias donde estriban las investigaciones que aquí se realizaron. Este libro consta de 8 capítulos que integran una serie de experiencias y resultados de investigación realizadas en diferentes ámbitos y niveles educativos, con la intencionalidad de identificar, analizar y reflexionar y contribuir favorablemente en el campo de la educación. Uno de los capítulos, o el capítulo número 1, denominado Traducción, Adaptación y Validación de Cuestionarios para Comunidades Profesionales de Aprendizaje. El capítulo número 2, Historias Docentes, Caminos Sinuosos. El capítulo número 3, denominado Significados y Prácticas de la Libertad de la Educación Secundaria. El capítulo número 4, que fue denominado El arte en la vida cotidiana de los estudiantes de secundaria. Y el capítulo número 5, ¿en qué medida afecta la calidad del sueño y el rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la UGED? El capítulo número 6, ¿en qué medida afecta el aprendizaje en los alumnos del 7º semestre de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la UGED? El capítulo número 7, medición de las manifestaciones de violencia en jóvenes, sujetos, espacios y tiempos. Asimismo, el capítulo número 8, con el cual se cierra este documento, es la evaluación para enfrentar el rezago de la escuela primaria. Como podemos ver, son muy variadas las presentaciones, parten desde experiencias de investigación desde la escuela primaria, escuela secundaria, hasta lo que viene siendo el nivel profesional en diversos sectores educativos. El capítulo número 1, como ya lo mencioné, es traducción, adaptación y validación de cuestionarios para comunidades profesionales de aprendizaje. Fue escrito por Nancy Diana Quiñones Ponce y Arla Haidi. Ellas presentan el procedimiento para la traducción, adaptación y validación del instrumento, evaluación de la comunidad profesional de aprendizaje, el cual fue adaptado, como parte de investigaciones de una tesis doctoral. El objetivo de este procedimiento fue traducir, adaptar y validar este instrumento que se está denominado Learning Community Assessment, del autor Oliver y Heap 2010, que se tiende a la concepción de Horb, quienes estos autores basan todo lo que viene siendo el diseño de y esta adaptación de este instrumento en estos dos autores. Y es una herramienta de validación que mide las prácticas observadas de los atributos críticos dentro de las dimensiones comunidades profesionales de aprendizaje. La traducción y adaptación se valoró a través de la consulta de expertos y de una prueba piloto. La versión mexicana del cuestionario mostró ser un instrumento adecuado que presenta las mismas propiedades métricas en la versión original del inglés. En este sentido, vienen los demás capítulos, el cual podemos mencionar que el capítulo número 2, Historias Docentes, Caminos Sinuosos, el que fue autoría de Laurencia Barraza, Isidro Barraza y Claudia Romero. Ellos hacen un reporte donde se presentan los resultados iniciales de una investigación en proceso. Se plantearon como objetivo identificar los rasgos
distintivos de formación académica y políticas de egresados de una normal rural del estado de Durango, generación 1973-1977. Y este tiene un aspecto o una investigación de corte cualitativo. Se usó el método de estudio de casos, los instrumentos fueron relatos de historias de vida, muy buen documento, que de hecho me tocó estar también en lo que viene siendo la presentación del libro que presenta uno de los autores. El capítulo número 3, Significados y Prácticas de la Libertad en la Educación Secundaria, fue escrito por Diana Gabriela Camacho, Bismar Soriano y Gabriel Granados. Ellos presentan un avance de una investigación que se realiza desde el mes de octubre de 2016. Recordemos que la presentación de esta investigación fue en el año 2018. Esta surgió como resultado de una necesidad legal, social en la práctica docente que pocas veces se vislumbra y que es trascendental. Por los errores se pudiera ponerse en práctica día a día en las aulas del sistema de educación mexicana. Las posibilidades para enseñanza-aprendizaje de la libertad en la educación mexicana. Esta investigación sociológica es cualitativa bajo una perspectiva etnográfica y es importante mencionar que se investiga el significado de la libertad en una de las etapas más trascendentes de la socialización y de la conformación de la identidad humana con lo que ello implique, en este caso la adolescencia, y bajo una pregunta crítica: ¿será posible enseñar a ser libres en la educación básica pública? Igual dentro de este libro se encuentra el capítulo número 4 denominado El arte de la vida cotidiana de los estudiantes de secundaria, de la autoría de Isidro Barraza y Laurencia Barraza. Aquí se presenta un reporte parcial de una investigación. El objetivo fue describir los efectos que tiene la asignatura de artes en énfasis en danza en la vida cotidiana de los estudiantes. Se utilizó un enfoque cualitativo a método fenomenológico, la observación participante y la entrevista como técnicas del cuestionario como instrumentos. Para ello se desarrolla la capacidad para colaborar, tomar acuerdos y resolver conflictos. Se concluyen los efectos de la asignatura en la vida cotidiana de los estudiantes son positivos y fundamentales para aprender a ser y a convivir. Como les mencioné, cada uno de los capítulos consta de las investigaciones que se presentaron en el coloquio de la Redie. En el capítulo número 5, que nos denominado ¿En qué afecta la calidad del sueño el rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la UGED? Este es un estudio de corte cuantitativo. En él se da cuenta de la efectuación de los trastornos del sueño que tienen en el rendimiento académico. Para ello se plantean como objetivo de mediano alcance en relación a los determinados del porcentaje en que afectan los trastornos del sueño a los estudiantes, y se busca establecer precisión si tienen diferencia en la afectación del trastorno del sueño o produce a los estudiantes una atención de género. En el capítulo número 6, denominado ¿En qué medida afecta la apnea en el aprendizaje de los alumnos de séptimo semestre de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la UGED? Pues es un reporte de investigación que pretende demostrar la relación existente entre la apnea del sueño y el aprendizaje de artes visuales en la escuela antes mencionada. En este contexto se han utilizado cuestionarios estructurados que permiten detectar anomalías del sueño para identificar personas en riesgo de mejorar la probabilidad diagnóstica, así como orientar el enfoque diagnóstico hacia un determinado trastorno para la apnea. El capítulo número 7, medición de manifestaciones de violencia en jóvenes sujetos y espacios de tiempo, de la autora Alicia Solís Campos, es una investigación instrumental que manifiesta que la violencia es uno de los temas más investigados en las ciencias sociales. Sin embargo, algunos de los cuestionarios utilizados miden solo una parte de la violencia generada. Solís Campos retoma la definición anterior, la cual nos dice que la violencia se considera como una acción u omisión deliberados con el fin de causar algún daño físico, emocional o psicológico. Para ello, a partir de esta conceptualización, nos dice que se permite medir la violencia en una institución educativa entre los estudiantes, identificando la temporalidad, lugar donde se generan tips, agresores y agredidos. En el capítulo número 8, la evaluación para enfrentar el rezago en una escuela primaria presenta los resultados de una investigación con el paradigma cualitativo, inductivo y etnografía. En este sentido, pues se divide, el autor plantea 3 objetivos.
El primero de ellos es explorar las creencias de los docentes de una escuela primaria sobre la evaluación, interpretar los usos de los docentes en una escuela primaria de la evaluación, liberados con el fin de causar prácticas de los docentes de una escuela primaria sobre la educación en relación al rezago educativo, del autor Nazario Ubiarcon. Como podemos apreciar, el contenido de este libro nos da un panorama muy acertado acerca de lo que están viviendo los sujetos de la educación. Aquí se pueden incluir lo que vienen siendo los docentes, se pueden incluir lo que vienen siendo los estudiantes de diferentes niveles educativos con los cuales están trabajando, y que realmente en este sentido la realidad que están viviendo los alumnos en estas instituciones pues no dista mucho de la realidad que pueden vivir en otros contextos. Ya para cerrar mi participación, pues algunas de las referencias que se manejan, pues aquí se presentan a continuación. Y con esto cierro mi participación. Muchísimas gracias, pues de verdad rico todo lo que hemos escuchado y han ustedes participado, y de antemano agradecer a cada uno de los participantes y de las personas que estuvieron presentes en este espacio. Y entonces, a nombre de la Red de Investigaciones Educativos, agradezco la participación, no sin antes mencionarles que sus constancias se las voy a realizar, se las voy a hacer llegar a través de vía electrónica, y en unos momentos se los mando a cada uno de ustedes a través de los correos. Y nuevamente agradecer a nombre de la red a cada uno de los presentadores en este bloque. Sin más, nos retiramos de esta presentación y seguimos con las actividades después de las 4 o a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Tengan ustedes. Gusto saludarlos. Un gusto. Hasta pronto. Compañeros. Eso se está dando.